La Comisión de Seguridad Ciudadana y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la 65ª Legislatura de la Cámara de Diputados les dan a todas y a todos ustedes la más cordial bienvenida a la presentación del libro Robo en Fronteras, ¿cuándo ocurre? ¿Dónde? En este acto nos distinguen con su presencia la diputada Juanita Guerra Mena, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, el doctor Felipe de Alba Murrieta, encargado de la Dirección General del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, CESOP. Agradecemos también la presencia de la autora del prólogo, del prólogo del libro, Diane Davis. Nos acompaña también el maestro Omar Ríos, en representación del secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados. En representación del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, nos acompaña el doctor Víctor Hugo Pérez Rojas. También está con nosotros el maestro Isaac Morales, representante de la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Agradecemos la presencia de nuestras y nuestros invitados a este acto. La maestra Juanita Guerra Mena es licenciada en Derecho, ha cursado diplomados en Derecho Agrario, Participación y Control Social en el sector ambiental y Administración Municipal, así como el Diplomado de Seguridad Nacional impartido por la Universidad de las Américas y la Embajada de Estados Unidos, así como cursos de Seguridad Nacional y Seguridad Pública impartidos por el Centro de Estudios Superiores Navales, teniendo grandes experiencias y adquiriendo conocimientos para la labor que con responsabilidad y pasión desempeña. Fue diputada federal por mayoría relativa en el 3er Distrito en el estado de Morelos, en la 64ª legislatura, en la que presidió la Comisión de Seguridad Pública, impulsando la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la creación de la Guardia Nacional, la expedición de la Ley Nacional del Uso de Fuerza y la Ley Nacional de Detenciones. Representó a México en el segundo Foro Interparlamentario entre México y el Triángulo del Norte, El Salvador, Honduras y Guatemala, en la que como orgullosa representante de su país y en calidad de presidenta de la Comisión de Seguridad Pública. Actualmente, diputada federal por elección consecutiva en la 65ª legislatura, donde es presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, orgullosa de representar a la ciudadanía en el Congreso de la Unión, reiterando su compromiso por representarlos de manera digna y eficaz, sabedora de que la tarea de transformar a México implica un esfuerzo constante, permanente y sin descanso. Escucharemos a continuación el mensaje de bienvenida de la diputada Juanita Guerra Mena. Por favor, diputada, presidenta. Gracias, les agradezco su amabilidad y sobre todo la oportunidad de estar en este foro. Buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Saludo con agrado a la maestra Graciela Báez Ricardes, secretaria general de la Cámara de Diputados, así como a la doctora Diane Davis de la Universidad de Harvard, autora del prólogo. Al maestro Omar Ríos, representante del secretario de Servicios Parlamentarios, al maestro Hernán Salgado, representante del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al maestro Isaac Morales, representante de la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como a la maestra Keila Morales, directora del Centro Nacional de Información, a la doctora Josefina Pérez Espino, profesora de la UPN en Tijuana, al doctor César Fuentes, profesor investigador del COLEF en Tijuana, al doctor Felipe de Alba, encargado de la Dirección General del CESOP. Inicio dando las gracias, pero también quiero decirles que así como quienes el día de hoy se han conectado en este espacio virtual, gracias, porque la finalidad de comenzar y analizar desde una perspectiva multidimensional el valioso y enriquecedor trabajo de quienes nos acompañan, como los autoras y autores del libro Robo en Fronteras, ¿cuándo ocurre y dónde? La movilidad concebida
es como traslado de personas entre regiones. Es un fenómeno que surge desde los orígenes mismos de la humanidad. Por lo tanto, el traslado de personas no es un fenómeno reciente. En toda la historia humanos hemos migrado y seguiremos haciéndolo. Esta es nuestra naturaleza y es parte de la evolución misma de nuestra especie. Este fenómeno se ha analizado desde la importante diversidad de perspectivas y en todas existe una constante. El migrar es un derecho consubstancial en las personas y por ende debe ser sujeto de la más amplia protección legal y de la presencia del orden coactivo. Quienes se trasladan por medio de fronteras haciendo uso de ellas siempre se encuentran en franca situación de vulnerabilidad, ya que porque se traslada por necesidad, por desconocer el entorno o riesgo que así lo conlleva. De ahí que los hechos delictivos en las fronteras sea un grave problema al que constantemente se enfrentan las autoridades de los países que tienen a su cargo el resguardo de pasos y puentes fronterizos. La dinámica de migración son múltiples características y las singularidades relacionadas con las situaciones. Ya no se escucha, diputada. Creo que se perdió la conexión, doctor de Alba. Ofrezco una disculpa, la señal se perdió, pero reanudo el tema. ¿Me escuchan? Disculpa. Gracias. Sí, diputada. Este acontecimiento hace que la presencia de grupos delictivos sea una constante, ya que en esos lugares donde la vulnerabilidad de las personas, sumada a la necesidad de emigrar, generan el ecosistema propicio para la comisión de delitos específicos como el robo de autos, secuestros, enfrentamiento entre bandas de delincuencia organizada, así como que se disputan los territorios del control para el traslado de estupefacientes, la trata de personas y los asaltos. La vulnerabilidad del que migra y se traslada por las fronteras no debe ser ya un factor propiciatorio atractivo para la delincuencia. La presencia del orden coactivo no se debe restringir lo resguardado en los espacios territoriales, sino de las personas. No basta que los migrantes conozcan los peligros a los que deben enfrentarse. O abandonar sus lugares de origen en búsqueda de una mejor calidad de vida. Resulta sumamente valioso este esfuerzo académico y de investigación, no solo porque se trata de una labor conjunta entre expertos y autoridades, tanto del sector privado como del sector público, sino porque nos permite establecer desde una perspectiva integral una metodología dinámica, una visión común que abre el debate, permite el involucramiento entre tomar las decisiones, así como su servidora, permite establecer potenciales que modifiquen el andamiaje legal, dotando a las autoridades de herramientas eficaces en su desempeño. Por lo tanto, sea este valioso esfuerzo académico un pilar de toma de decisiones respecto del establecimiento de acciones y definiciones de políticas públicas que permitan transitar a una nueva visión de seguridad en las fronteras en donde la presencia y el estado de fuerza actúen con eficacia, garantizando no solo la tranquilidad y la protección de quienes se trasladan por las fronteras, sino también el abandono de la construcción de un clima de paz y orden tan necesario para la defensa de los derechos humanos, particularmente de quienes en el Estado están vulnerables, por lo tanto, y deben así migrar para conseguir mejores su estándar de vida, su seguridad y la de sus familias. Es por lo tanto que celebro grandemente y agradezco
a los autores de este tan importante libro para que sigamos trabajando de forma continua y sobre todo respetuosa, y que en esta Cámara de Diputados, en esta 65ª legislatura y en particular en la Comisión de Seguridad Ciudadana, tienen las puertas abiertas para poder atenderles. Muchas gracias. Gracias, diputada Juanita Guerra Mena. Muchas gracias por su intervención. El doctor Felipe de Alba Murrieta es doctor en Planeación Urbana por la Universidad de Montreal, con estancias de 2 años en el MIT y 1 año en la Escuela Normal Superior de Lyon, Francia. Fue profesor invitado en la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa. Actualmente es encargado de la Dirección General del CESOP, especialista en Python y miembro del ESNI número 1. Ha publicado 14 libros, 13 capítulos de libros y 47 artículos en revistas internacionales. Para dar un mensaje introductorio, dejamos en el uso de la palabra al doctor Felipe de Alba Murrieta. Por favor, doctor. Estamos en el CESOP muy contentos de alcanzar este momento. Hay un trabajo arduo, un trabajo de equipo que hemos realizado en los últimos meses, en una etapa nueva del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, de trabajo colectivo, no solamente en la parte de la colaboración al interior de nuestro centro, sino también de la colaboración interinstitucional con otros organismos, en este caso. Por eso saludo la presencia del representante del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el doctor Víctor Hugo Pérez Rojas, y en ese caso también el representante, el maestro Isaac Morales, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con quien hemos articulado un esfuerzo colectivo para el tipo de trabajos que estamos obteniendo. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, el CESOP, es un órgano interno, un órgano técnico de apoyo a los legisladores, y por ello este trabajo, el libro que presentamos este día, comprende una respuesta concreta a la solicitud de diputados de las 3 comisiones que convocan a este evento: la Comisión de Seguridad Ciudadana, la Comisión de Asuntos Frontera Norte y la Comisión de Asuntos Frontera Sur. Nuestro objeto es satisfacer en la medida de lo posible los requerimientos de información y de análisis, el despliegue de datos de una forma ágil, pero sobre todo creativa, para poder establecer una comunicación abierta con nuestros, vamos a llamarle de esta forma, a nuestros usuarios. Nuestros destinatarios específicos que son los diputados. Por ello agradezco también las amables palabras de la diputada Juanita Guerra, que encabeza esta reunión, y con quienes hemos tenido un trabajo increíblemente arduo, increíblemente colaborativo, y que han estado en todo momento en disposición para trabajar este tipo de proyectos, que es hasta ahora el segundo que se concreta. Hace una semana presentamos la segunda encuesta nacional sobre uso de armas, ahora un libro, y pues esperamos que esto siga adelante. Agradecemos también dentro del CESOP la presencia del maestro Omar Ríos, representante del secretario de Servicios Parlamentarios, y a los ponentes, que en su momento los vamos a presentar, para comentar este trabajo que, más allá de lo que tenga como deficiencias, que por supuesto las tiene, nos ha dado una enorme satisfacción poder trabajar con esa. Entonces, ¿sí lo pudieras tener así activado? Sí, ahorita ya es la pura administración en caso de que se me vuelva a cortar. Francisco. Pueden silenciarlo. Gracias. Este trabajo va a dar muchos frutos, esperamos, y bueno, seguimos trabajando con las comisiones, que es nuestro mayor objetivo. Y pues bienvenido a todos, bienvenidos y bienvenidas a este evento importante para nosotros, y que esperemos sea de interés para todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Felipe de Alba.
Diane E. Davis es socióloga y profesora de la Cátedra Charles Dyer Norton de Planificación Regional y Urbanismo y expresidenta del Departamento de Planificación y Diseño Urbano, UPD, de la Escuela de Graduados en Diseño de la Universidad de Harvard. Además de su docencia, continúa en la UPD. Es jefa de área del track de riesgo y resiliencia del programa de maestría en estudios de diseño y directora de proyectos de la iniciativa Ciudades de México. Miembro del comité ejecutivo del Centro Weatherhead para Asuntos Internacionales y del Centro David Rockefeller para Estudios Latinoamericanos, donde codirige el Comité de Facultad sobre México del Centro Rockefeller. Los intereses de investigación incluyen las relaciones entre urbanización y desarrollo nacional, gobernanza urbana comparada, práctica socioespacial en ciudades en conflicto, violencia urbana y nuevas manifestaciones territoriales de soberanía. Escucharemos la intervención de la autora del prólogo, Diane E. Davis. Por favor, doctora Davis. Gracias. Buenas tardes a todos y gracias a Felipe. Qué bueno de verte otra vez, pero por Zoom. Y es un placer estar aquí con todos. Estoy encantada por la invitación que me hizo el CESOP a prologar el libro y participar ahora con unos muy breves comentarios. Ahora solo mencionaré 2 o 3 puntos que abordo en el prólogo. En mi prólogo mencionó que esta obra evoca interconexiones tanto entre la sociología como la antropología del delito, cuando los autores se interrogan, primero, en qué medida el robo no es solamente una expresión de un acto transgresor contra un orden establecido. Segundo, cuando se analiza el delito como la expresión de un momento o de un lugar en el tejido social. Eso es también muy importante. Además, tiene mucha pertinencia seguir explorando esta línea. Los delitos, los delitos como una expresión de tensiones, de desigualdades o de descomposición social. Con esta obra, los autores pueden contribuir a que los legisladores mexicanos pueden ir mucho más lejos de la mirada del delito como un acto social jurídicamente penalizable. Por ello, hay que analizar el contexto. Y quiero subrayar esto. El contexto de el robo es muy importante, no únicamente el marco jurídico. Un tercer punto, hay que continuar con esta línea de reflexión del robo como una expresión de ciertas interacciones de convivencia social que muestran luchas por la sobrevivencia o representan una naturalización de tensiones sociales específicas, por ejemplo, el poder de acto violento. Estudiado así, el delito de robo podría irse entendiendo como un acto en la vida social, en un tiempo y en un territorio, y que dicho antes, como práctica recurrente, puede ayudar a definir tanto a individuos como a conjuntos sociales. Y también quiero subrayar que yo soy socióloga por entrenamiento y por esto el punto de partida social es bastante importante para mí en este libro. Cuarto, el estudio del robo en fronteras muestra tanto características localizadas en el tiempo como en el territorio. Entonces, resulta útil un análisis que implica en este libro una mediación sistemática del fenómeno de la incidencia delictiva. Quinto, en este espacio, es decir, la frontera, transfronterizo puede evocar el concepto de soberanía, según lo cual ciertos actores tendrían una relativa capacidad operativa en todo el territorio.
en escalas diferentes, a veces tanto más pequeños o más amplios que las del Estado-Nación. En este espacio difusos, ciertos actores armados informales y ellos pueden usar la violencia para lograr sus metas y buscar controlar territorios de tráfico mediante formas que desafían a las autoridades regionales y federales. Y quiero, si alguien tiene un interés, yo he estudiado mucho esta noción de soberanía y tengo un artículo, se llama City Nation Network, Shifting Territorialities of Sovereignty and Urban Violence in Latin America, where I've looked a lot at the relationship across the border from Mexico City up to the border into the United States. And I'll come back to that at the end. Just 2 more points in Spanish, and excuse me for my terrible Spanish. Sexto, señaló una parte esencial de esta obra, que es el robo evoluciona con cifras preocupantes que significan no solo alteraciones a la gobernabilidad del país, sino que son además ejemplos de interacciones sociales de larga data en México, fundadas en la fuerza o definidos por el abuso de uno o varios sujetos sobre otros. Con afectación sería a propiedades o patrimonio y que nos permite ver cómo se reconstituye hoy el tejido social mexicano marcado por viejas y nuevas tensiones. Y digo viejos y también nuevas, todo en constante evolución. Séptimo y final, aprecio mucho que el libro formule una perspectiva metodológica que concibe al ser humano como un sujeto en desplazamiento constante, una incertidumbre constante. Al analizar entornos delictivos en el tránsito de fronteras, este libro adquiere mayor interés porque, en el prólogo, sugiere que son geografías de grupos emergentes que aún requerían muchos estudios específicos para conocerles y entenderlos. Pero no tengo duda que esta obra será iniciadora y una referencia de dicha tendencia. Y yo tengo un comentario brevísimo en inglés para terminar. I want to say that just 2 days ago at the Harvard Law School, we had a big conversation about the new lawsuit that the Mexican government has taken out against gun manufacturers in the United States. It's a very important lawsuit. Of course, we have one similar in the United States in our shootings, in the uncertainty of gun violence in the United States. But and I invite people to take a look on the Harvard webpage to find out a little bit more about it. But the violence that is discussed in this book is part and parcel of that larger institutional political economy of U.S. sales of guns to Mexico. And the border is a very key area of that. And I want to underscore that as an American who loves Mexico, studies Mexico, has lived in Mexico, but knowing very much the debate in the United States, that thinking about violence on the border is absolutely central to the sovereignty question between Mexico and the United States in many other domains, not just as represented in the context of this book. So I think it's a great book, and apologies again for my bad Spanish and going back and forth between Spanish and English, but and congratulations, Felipe, and your team for this wonderful piece of work. Muchas gracias, doctora Diane Davis. El maestro Jorge Omar Ríos Gascón es coordinador técnico de la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados, es maestro en Gobierno y Cultura de las Organizaciones, y a quien dejamos en el uso de la palabra. Por favor, maestro Omar Ríos.
Maestro Mar, tiene su micrófono apagado. Está apagado tu micrófono, maestro Ríos. Bueno, creo que ahora sí, ¿no? Bueno, buenas tardes, muy buenas tardes. Les comentaba, para mí es un placer compartir este espacio con ustedes. Un saludo muy especial a la doctora Diane Davis y a todos los miembros del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública por este esfuerzo que de manera conjunta con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública han llevado a cabo, ¿no? Es importante obras de este tipo porque nos dan pauta para poder entender los dos Méxicos que tenemos en los dos extremos. En el caso concreto, la frontera norte y la frontera sur son, aunque parte de la misma comunidad, son realidades distintas y en consecuencia el tema que abordamos en este momento, que es el robo, va a tener diferentes variantes y diferentes constantes, circunstancias y que nos van a ayudar, sobre todo para los legisladores, tener elementos que nos permitan legislar de una manera más oportuna, más puntual sobre estos temas. La realidad de la frontera sur, que también tiene un problema de migración, es diferente a la migración, el problema que se tiene en la frontera norte. Quizá por las colindancias, como lo señalan en el libro, de los países centroamericanos con nuestro vecino del norte, eso va a dar pauta para que los índices delictivos sean distintos dependiendo del delito a que se refieran, ¿no? También el hecho de que sean un libro que se base en datos oficiales y que tenga que pueda ser trabajado con unas técnicas de evaluación informática que den mayor fiabilidad y lo cual haga que tengan una mayor oportunidad de actualización, hace una herramienta muy especial a este tipo de trabajos. Le doy más que me congratulo este esfuerzo que hace el centro en colaboración con el Secretariado Ejecutivo, y lo cual nos van a dar más elementos para poder entender nuestro país de una mejor manera y poder tener mejores elementos para poderlo trabajar en beneficio del mismo. Pues es todo lo que tengo que compartir con ustedes. Les agradezco su invitación y la oportunidad de compartir el espacio con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Omar Ríos. El doctor Víctor Hugo Pérez Rojas es director de control y seguimiento de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, abogado egresado de la Benemérita Universidad de Guadalajara y maestro en Derecho Penal en la Universidad Cuauhtémoc Campus Guadalajara. Doctor en Derecho Civil, egresado del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Actualmente también es estudiante del doctorado en Ciencias Políticas Públicas. Ha sido abogado postulante en la firma jurídica jalisciense denominada Corporativo Jurídico Asensio y Socios. Ha sido mediador certificado por parte del Instituto de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Fue profesor durante 12 años en la Facultad de Derecho de la Universidad de Especialidades, Campus Guadalajara. Le pedimos atentamente al doctor Víctor Hugo Pérez Rojas nos dirija su mensaje. Por favor, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Primeramente, agradecer la invitación a este trascendente evento sobre la presentación del libro Robo en Fronteras, ¿cuándo ocurre y dónde? Celebrada este día. Apreciables asistentes, la diputada Juanita Guerra, la licenciada Diana Davis y a todos y cada uno de los presentes. A nombre del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de su titular, del licenciado Leonel Efraín Cota Montaño, les extiendo un cordial saludo a todos los que nos acompañan, como panelistas también, sobre todo a
todos los personajes de este Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la maestra Keila Morales, quien nos presenta hoy este libro, también al líder organizador de este evento, que es el doctor Felipe de Alba, tanto como a todo el auditorio virtual. Muchas gracias. Para el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se considera de bastante relevancia este cúmulo de esfuerzos que se han venido realizando para construir con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, CESOP, de la Honorable Cámara de Diputados, para generar estos productos, estas construcciones tan valiosas como es este trascendente libro. Como primer esfuerzo publicado, tenemos conocimiento ya el reporte de violencia de género en México. Como ustedes tienen conocimiento de ello, este trabajo ha venido exponiendo tendencias estadísticas de los principales delitos de género reportados al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública por las respectivas fiscalías generales de cada una de las entidades de los estados de la República, tal como lo hace el reporte que nos ha convocado el día de hoy. Así entonces, a nombre del licenciado Leonel Efraín Cota Montaño, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como del titular del Centro Nacional de Información, del doctor Jesús David Pérez Esparza, extiendo una gran felicitación por este segundo trabajo, este segundo esfuerzo tan valioso que nos tiene hoy aquí reunidos en esta convocatoria, con este texto, con este trabajo titulado En Fronteras, ¿cuándo ocurre y en dónde? Es de manera muy trascendental mencionar que la información que se obtiene a partir de estos datos que se comparten, pues se considera que le da un rumbo a los tomadores de decisiones y por ende a este país, porque genera un beneficio desde luego al país. Enhorabuena por este evento, tengan todos un excelente inicio de jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Víctor Hugo Pérez Rojas. El maestro Eric Isaac Morales Elvira, en su trayectoria política ha sido secretario de Deporte en el Comité Municipal de Baja California, director del Instituto Municipal del Deporte en Tijuana, Baja California. En la iniciativa privada ha destacado como boxeador profesional, multicampeón mundial y campeón nacional de los Super Gallos. Dejamos en el uso de la palabra al maestro Eric Isaac Morales Elvira. Por favor, maestro Morales. Muchas gracias. Diría que me gustaría ser campeón de boxeo, pero creo que hubo un error en la semblanza curricular. Soy Isaac Morales Tenorio y soy coordinador general para seguridad multidimensional en la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Diputada Juanita Guerra, doctor Felipe de Alba Murrieta, doctora Diane Davis, maestro Mar Ríos, doctor Víctor Hugo Pérez Rojas, autores, panelistas, distinguidas y distinguidos asistentes que nos acompañan virtualmente también. Es para mí un honor, en nombre de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en particular de la maestra Marta Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, participar en este evento de presentación del libro Robo en la Frontera, ¿cuándo y dónde ocurre? Un esfuerzo, como se ha señalado también ya, más que se suma a los muchos que desde el CESOP de esta honorable Cámara de Diputados, estamos seguros impactará positivamente en el estudio y diseño de respuestas más integrales, como ya se ha mencionado, frente a una problemática por sí misma compleja. Como todos saben, la pandemia por COVID-19 se mantiene como prioridad dentro de los grandes retos que ha merecido la atención no solo de México, sino de toda la comunidad internacional y los foros internacionales. No obstante, es oportuno mirar con la relevancia suficiente un conjunto de retos y problemas persistentes
que no necesariamente se han detenido por la pandemia, que no han esperado a los cierres que sí se han generado en otros ámbitos por la pandemia, y que incluso resultan emergentes para el ámbito mismo de la seguridad pública, por ejemplo. Entre ellos, sin duda, podemos observar, y con este esfuerzo que hoy nos presentan, los desafíos que plantean los círculos delictivos como cadenas que se vinculan a todos estos fenómenos más amplios en lo social y en lo económico, visto de manera particular con el caso del robo en fronteras. Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, desde la Cancillería, valoramos el papel y tomando en cuenta el papel de México como miembro de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, como miembro también de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal y de la Comisión de Estupefacientes, así como de instrumentos y mecanismos regionales vinculados con la prevención y respuesta a las dinámicas delictivas, celebramos este estudio que hoy nos presentan por al menos, déjenme compartir con ustedes, 3 razones específicas. La primera, porque permite afirmar la generación de evidencias, aproximaciones plurales y colaborativas que pueden llevarnos, como ya se mencionó, hacia mejores políticas públicas, más focalizadas, que entiendan desde el entorno las respuestas más integrales que se requieren. Segundo, porque coloca en el centro una visión sobre los impactos en las comunidades, en las personas y en las variables incluso vinculadas con los elementos que incrementan su vulnerabilidad o que pueden llegar a potenciar también su desarrollo. Es decir, la posibilidad de hacer una historia de paz, de desarrollo, a partir de cambios vistos en las comunidades y las personas. Y tercero, porque en un contexto en el que se ha priorizado, como todos ustedes saben, esfuerzos desde la política exterior contra el tráfico ilícito de armas, como lo ha mencionado ya la doctora Diane, estos estudios nos permiten identificar y hacer visibles también vínculos entre delitos conexos vistos en un marco de mercado ilícito y de cadenas de valor delictivo que es necesario romper y prevenir. Como se da cuenta en el mismo libro, El robo en fronteras, ¿cuándo ocurre dónde? El delito de robo en las fronteras muestra singularidades que están relacionadas con el contexto económico regional propio y que son resultado también de las denominadas movilidades transfronterizas, como apunta el propio libro. Según los autores, la expansión del mercado interno, por ejemplo, de drogas ilícitas, impulsa también el incremento en el consumo y algunas variables que terminan vinculándose con el robo como fuente para la compra, por ejemplo, de las drogas ilícitas. El traslado tanto interno en el territorio nacional como a escala internacional de este tipo de fenómenos entiende, por supuesto, elementos que nos colocan ante dinámicas específicas, pero que requieren también de la observación más global. La vista en lo local, puesta también en lo internacional y viceversa. Otros delitos como el secuestro, la trata de personas y los homicidios dolosos están de algún modo abordados también en el libro por su vínculo con robo de autos, robo de autopartes y robos que se registran de manera recurrente en la frontera. Estos hallazgos en concreto nos invitan a reflexionar y consolidar enfoques más integrales, fincados en la prevención y la generación de apoyos para que podamos construir desde una lógica que observa en las fronteras mercados ilícitos que las generan, y esto como una invitación que bien puede trasladarse también desde México a los foros multilaterales y organismos de las Naciones Unidas. Un elemento adicional en línea con lo que se ha comentado sobre las geografías cambiantes de las personas es que este libro nos invita a reflexionar sobre la dinámica transnacional de la frontera. Y lo reitero porque como región propia, esta transnacionalidad también tiene expresiones en lo delictivo.
donde encontramos víctimas y victimarios en ambos lados, en lados diversos de la frontera, que dependen también de variables de política económica transfronterizas. Y finalmente, y justamente desde el ámbito multilateral, destaco que este estudio, y a la luz de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, reconoce explícitamente la correlación entre el desarrollo sostenible y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus manifestaciones. El objetivo 16 de esta agenda, de la Agenda 2030, como guía, puede tomarse como punto de partida para seguir profundizando en cómo es necesario apuntalar los esfuerzos para transitar de una política exclusivamente centrada en el enfoque de persecución, en el enfoque punitivo, hacia una política más bien preventiva que incluya la atención a las causas estructurales de estos delitos, incluido aquellos de la frontera, con la generación de oportunidades y una serie de elementos que puedan detonar el desarrollo de las personas y sus comunidades. Así es que, sin más, damos la bienvenida a la presentación de hoy y en particular a los hallazgos y a la conversación que nos permitirá detonar y seguir detonando este estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Isaac Morales. Le rogamos, por favor, una disculpa. Fue un error nuestro, la confusión de su semblanza. Le pedimos una muy sentida disculpa, por favor. La Cámara de Diputados les agradece su presencia en este acto de presentación del libro. Pasaremos ahora al panel de discusión del mismo, para la cual haremos solamente un breve receso y les pedimos, por favor, permanecer conectados a esta plataforma digital. En un momento más damos inicio al panel de discusión, si son tan amables. Gracias y muy buenas tardes.
Pues regresando nuevamente, pasaremos al panel de discusión sobre el libro Robo en Fronteras, ¿cuándo ocurre? ¿Dónde? Organizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. En él participan en este panel de discusión la maestra Keila Morales, quien es directora de Análisis y Estadística del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Participa también la doctora Josefina Pérez Espino, profesora de la UPN Tijuana. Y participa también el doctor César Fuentes, profesor investigador del COLEF Tijuana. Este panel será moderado por el doctor Felipe de Alba, a quien dejamos en el uso de la palabra para hacer las palabras introductorias al mismo. Si es tan amable, doctor de Alba. Licenciado Ruelas, ahora le voy a corregir yo. Discúlpeme, pero tenemos un pequeño cambio interno que parte de nuestro ajuste de último momento. Como usted sabe, esas cosas ocurren. Va a ser el doctor Enrique Esquivel el que va a hacer la presentación, la moderación de la mesa, pero acabamos de hablar ahora y fui yo el que se me pasó a comentárselo. Le ruego me disculpe. ¿Cómo no? Doctor Esquivel, si es tan amable, por favor. Pero permítanme unas palabras antes de esto, porque quisiera en esa vía agradecer a la presencia de todos nuestros ponentes, ahora serán presentados, para poder reconocer el esfuerzo que ellos hacen también, porque a nosotros nos importa muchísimo, no solo el trabajo interinstitucional, sino poner en evaluación de expertos, de pares académicos, nuestro trabajo. Uno de los objetivos del CESOP es justamente lograr que los productos sean estéticamente visibles y asimilables por nuestros destinatarios, que son las diputadas y los diputados, que tengan una posibilidad de extraer de ellas las inferencias necesarias sobre la política pública que ellos como legisladores pueden hacer, y también en la parte interinstitucional, una colaboración con otras instituciones especializadas en el tema. Por ello, esta variedad de ponentes que tenemos ahora. Finalmente, la idea de alcanzar el objetivo de hacer evaluar por pares nuestros trabajos nos da la posibilidad de calificar académicamente con todas las... con todo el proceso requerido, los trabajos que el CESOP haga. Entonces, este libro es también parte de esta nueva época en la que estamos sometiendo a evaluación nuestros trabajos por pares académicos de tan reconocido prestigio como los que me siguen de inmediato. Muchas gracias. Pues ahora sí, gracias por sus palabras introductorias, doctor de Alba, y entonces sí cedemos el uso de la palabra al doctor Enrique Esquivel Fernández, asesor del CESOP. Si es tan amable, doctor Esquivel. Es un gusto saludar a todos en esta tarde. Les agradecemos su presencia, valoramos mucho el interés que ustedes muestran en los asuntos públicos y legislativos y en temas de alta preocupación, no solamente para las instituciones y para la sociedad en nuestro país. El libro que hoy presentamos tiene una dimensión muy particular porque es un esfuerzo colectivo de investigación interinstitucional, pero también al interior del CESOP, que ha podido congregar a especialistas, a investigadores y personal que también han contribuido con su valiosa aportación de investigación en la minería de datos que permite la constitución de este documento. En tal sentido, entonces, hablamos de un documento de investigación multidimensional por las diferentes áreas sociales que abarca, transdisciplinario y multidisciplinario por las aportaciones que hace los enfoques cuantitativo y cualitativo de investigación que hoy nos proponemos mostrar. El otro elemento fundamental es que el CESOP de manera permanente estudia los fenómenos sociales de nuestro país. Lo hace desde tres ópticas, desde estudios regionales, estudios sociales y opinión pública. En esta ocasión, si bien es cierto que hemos venido trabajando temas sociales muy relevantes en el CESOP, hoy nos ocupa un tema fundamental que es precisamente la incidencia delictiva desde una perspectiva muy particular.
donde esta incidencia delictiva tiene diferentes matices que al final repercuten en lo que es la movilidad en nuestro país, afectando a personas, comunidades y regiones. El propósito de este libro es que pueda ser un libro de consulta no solamente cuantitativa, sino también georreferenciada por las diferentes áreas y localidades que estamos señalando. Un tercer y fundamental elemento es que este esfuerzo colectivo que se hace se empeña, por supuesto, en constituirse como una herramienta de análisis para los señores legisladores. Una herramienta, por supuesto, que contribuya a la definición, el desarrollo y proyecciones de políticas públicas desde la evidencia científica, a través de la proyección de datos, que ese es nuestro propósito. Agradecemos siempre y nos congratulamos y se los señalamos con mucha humildad la presencia de nuestros comentaristas. Agradecemos a la maestra Keila Morales, a la doctora Josefina Pérez Espino y al doctor César Fuentes su participación en este evento. Vamos a escuchar, por supuesto, la interpretación, la visión de cada uno de ellos sobre este material y su importancia en su aportación al Poder Legislativo. Muchísimas gracias. Si me permiten, entonces comenzamos con la doctora Keila Morales. Si me pueden poner, por favor, al público para que podamos verla. La maestra Keila Morales es directora de Análisis y Estadística del Centro Nacional de Información del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, institución con la cual trabajamos de una manera muy cercana en este evento. Ella es maestra en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. También licenciada en Economía por la Universidad de las Américas de Puebla. Actualmente trabaja en mejora regulatoria, diseño e instrumentación de métodos estadísticos para generar las cifras de incidencia delictiva a nivel nacional, estatal y municipal. Actualmente es directora de Análisis y Estadísticas de Incidencia Delictiva del Centro Nacional de Información del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ha tenido experiencia docente en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Apreciable maestra Keila, le dejamos el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. La escuchamos. Claro. Buenas tardes a todos y muchas gracias por su atención. ¿Me podrían confirmar si se escucha bien el audio, por favor? Sí, perfectamente. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Atentos. Gracias. Gracias. Bien, pues sí, mi nombre es Keila Morales. Actualmente estoy colaborando como directora de Análisis y Estadística del Centro Nacional de Información, conocido por sus siglas como CNI, ¿no? De forma pues corta. A nombre del secretario ejecutivo y del doctor David Pérez Esparza, pues les agradecemos la invitación del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados para colaborar con la elaboración de este libro, titulado como Robo en Fronteras. Sin duda, esta obra es una muestra del aprovechamiento y de la utilidad potencial de los registros administrativos gubernamentales, los cuales pues se generan en las instituciones del sector público, ¿no? Particularmente de los registros que se producen en las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública con propósitos estadísticos. En México, el registro de la incidencia delictiva pues cuenta con uno de los registros administrativos más consolidados en la calidad de los datos recopilados, de tal forma que se ha convertido pues en una fuente de datos importante para complementar los censos y las encuestas. En específico, pues, para completar los censos de procuración de justicia y las encuestas de victimización que publica el INEGI, ¿no? Desde el inicio, en 2014, el cambio de metodología para mejorar el registro y la clasificación de los delitos y de las víctimas en México tuvo la participación de diversas instituciones del sector público, así como de organizaciones de la sociedad civil, que colaboraron con el Centro Nacional de Información para formar un grupo de trabajo que se encargó del diseño de esta nueva metodología y, por supuesto, de la creación de un nuevo instrumento de acopio que estuviese estandarizado para poder registrar, clasificar y reportar los delitos y las víctimas del fuero común a nivel nacional, ¿no? Este instrumento permite una mayor desagregación de los delitos al pasar de 22 a 53 delitos. Se basa en la norma técnica para la clasificación nacional de los delitos del fuero común para fines estadísticos que el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía del INEGI publica. Amplía también la información sobre víctimas para un mayor número de delitos, de tal manera que actualmente, además de contar con la estadística de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión,
También se pueden ofrecer datos de víctimas para los delitos de lesiones, feminicidio, tráfico de menores, rapto, corrupción de menores y trata de personas. Con esta metodología, por primera vez, se incluye una perspectiva de género. Actualmente podemos encontrar información desagregada en información ya sea por sexo y por dos grandes grupos de edad que tienen que ser, podría ser menores de edad y mayores de edad, ¿no? Por ello, reconocemos el esfuerzo del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados en la elaboración de este libro, pues coincidimos en que los atributos de la calidad desde la recolección hasta la difusión de los datos son sumamente vitales para el estudio de las conductas criminales, para el conocimiento del fenómeno delictivo y por supuesto para su prevención, ¿no? Para la prevención del mismo, para la toma de decisiones de las instituciones de seguridad pública, para el mejoramiento de las políticas públicas, por supuesto, y para el diseño de las estrategias de seguridad que fuesen mucho más efectivas. Actualmente, la información de incidencia delictiva que el Secretario Ejecutivo acopia y publica mensualmente a través del Centro Nacional de Información es consistente, su calidad ha mejorado y se ha convertido en el principal referente a nivel nacional e internacional. Ello no significa que no existan áreas de oportunidad para mejorar la calidad de la información, sobre todo si consideramos que la metodología empleada para el registro y el reporte de los delitos permaneció estática por más de 16 años. Además, también es importante considerar los cambios en el contexto legal nacional, como fue la entrada del nuevo sistema de justicia penal acusatorio en 2016. Por esta razón, el CNI instrumenta diversos mecanismos de validación y consistencia de la información estadística. Por ejemplo, les podemos comentar que mes a mes se revisa y se valida la congruencia entre los datos estatales y los datos municipales, así como la consistencia entre las cifras de los delitos y las víctimas. En 2011, la diferencia entre los datos estatales y municipales representó un 5% de la incidencia delictiva total. Para 2014, este porcentaje se redujo a 2.8% y para el primer semestre de 2015, este porcentaje se ubicó en solo 1.7%. Sin embargo, desde 2016 hasta la fecha no hay diferencia entre los datos estatales y municipales. Por otra parte, tampoco existe inconsistencia entre los números de delitos y los números de las víctimas. Las cifras del Secretariado Ejecutivo cumplen con la mayoría de los atributos de información de calidad establecidos por la Oficina de las Naciones Unidas. Finalmente, me gustaría concluir resaltando los beneficios del fortalecimiento de la calidad de los registros administrativos para utilizarse en la producción estadística. El primero, pues se refiere a la oportunidad, ¿no? Las bases de datos de incidencia delictiva se mantienen actualizadas mensualmente, permitiendo la generación de la información oportuna para agilizar la toma de decisiones. El segundo beneficio del fortalecimiento de la calidad de los registros administrativos se refiere a la completitud. La base de datos de incidencia delictiva conserva una cobertura geográfica a nivel estatal y municipal del 100%, es decir, se cuenta con estadísticas de las 32 entidades federativas y de los 2.471 municipios y alcaldías que existen en el territorio nacional. Y por último, el tercer beneficio se refiere pues a la consistencia. La base de datos de incidencia delictiva conserva coherencia y solidez estadística entre las cifras estatales y municipales. Asimismo, es consistente entre el número de delitos y víctimas. Dicho esto, no me queda más que agradecer su atención y quedar atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias. Creo que el micrófono está en silencio. Maestra Kelia, muchísimas gracias por su intervención. Es fundamental precisamente que usted pueda ponernos en una plataforma, en un horizonte, cómo es que día con día trabaja precisamente el Secretario Ejecutivo a través del Consejo Nacional de Investigación y que evidentemente permite estos beneficios y aporta nuevas metodologías, sobre todo esta perspectiva de género es fundamental. El seguir analizando la conducta delictiva a través de una clasificación conceptual resulta fundamental en el análisis y diseño de política pública. Doctora Kelia, muchísimas gracias por su participación. Enrique, un segundo. Un segundo. Sí. Solamente quisiera interrumpir de muy breve esta nota para agradecer la presencia de dos miembros de
diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana que nos acompañan en nuestro evento, la diputada Maribel Villaseñor y la diputada Araceli Celestino Rosas. Muchas gracias por el interés en esta presentación y muchas gracias también por todo lo que ha significado esta colaboración con el CESOP y la Comisión de Seguridad Ciudadana. Vamos a concentrarnos en las presentaciones de los ponentes, tratando de continuar esto en la forma normal. Yo, perdón por la interrupción, pero era importante para nosotros destacar la presencia de nuestros diputados, miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Gracias, doctor Felipe. Señores legisladores, muchas gracias por acompañarnos. Enhorabuena, bienvenidos. Gracias. Es el turno ahora del doctor César Fuentes. Si gustan ponernos su semblanza curricular, por favor. Doctor César, ha sido ya una tradición de larga data la colaboración del COLEF con el CESOP. Le agradecemos siempre su presencia aquí en este evento con nosotros. Y permítame un minuto. El doctor Mario César Fuentes es profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, es doctor en Planeación Urbana y Regional por la Universidad del Sur de California. Actualmente labora en el Colegio de la Frontera Norte como profesor investigador, adscrito al Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente. También es integrante del Consejo de la Asociación Internacional de Estudios Fronterizos. Es en uno de sus proyectos, la encuesta fronteriza, a usuarios de puentes internacionales entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Ha publicado más de 35 libros en revistas especializadas nacionales e internacionales y 25 capítulos en libros, coordinando 5 libros, y es autor único de 2 más sobre temas como estructura espacial urbana, transporte, vivienda, violencia urbana y manejo de uso de suelo urbano. Doctor César Mario Fuentes Flores, lo dejamos en uso de la palabra. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Sí, bueno, pues muchas gracias. Primero, pues buenas tardes a todos y a todas. No sé si me escuchen bien. Sí, perfectamente, doctor. Adelante. Gracias. De nuevo, buenas tardes a todos y a todas las personas que nos acompañan, sobre todo a las personas, a los diputados y diputadas, y bueno, y a todas las personas que nos escuchan. Los saludos desde el Colegio de la Frontera Norte, desde la Frontera Norte, una de las fronteras que está siendo analizada. Y bueno, pues primero quiero agradecer al CESOP por la invitación, especialmente al doctor Felipe de Alba y a la doctora Josefina Pérez por la invitación a participar, a dar algunas ideas sobre este documento que hoy se presenta. Y bueno, voy a pasar a dar lectura para hacerlo un poquito rápido y no interrumpirlos mucho. Básicamente inicio señalando que pues el libro que hoy se presenta lleva por título, pues ya lo conocemos todos, El robo en las fronteras, ¿cuándo ocurre? ¿Dónde? De los autores y autoras Felipe de Alba, Josefina Pérez, David Pérez Esparza, Winik Ivanovich, Aileen Miranda, Edith Casanova, y que es publicado por el mismo CESOP de la Cámara de Diputados de la 65ª legislatura, y también participa el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional. Y bueno, este libro inicia evidentemente, como todas las investigaciones, pues con preguntas de investigación que tratan de responder a lo largo del mismo, que en este caso tiene que ver es cómo se explica el robo en México según la incidencia delictiva en los años recientes, cuáles son sus ejes temporales, cuáles son sus expresiones locales en el territorio nacional. Se trata de uno o varios fenómenos que se expresan en alguna forma de regularidades, de ciclos o continuidades. Entonces, creo que esas son unas interesantes preguntas que trata de contestar el documento y que lo vamos a tratar más adelante. Y bueno, el documento está dividido en 5 partes. El primero tenemos un prólogo por parte de la doctora Davis, que ya nos habló un poquito al inicio de la presentación.
También tiene una introducción y tiene 2 secciones. Una se titula Tiempo, Rankings y Picos Temporales, y la segunda, Lugar de los Flujos Delictivos, y finalmente las conclusiones. Y bueno, en el de inicio, pues nos presenta, como ya señalaba, este prólogo, que es un prólogo pues, desarrollado por la doctora Davis de la Universidad de Harvard, que sobre todo nos ayuda a conceptualizar el tema del robo, partir desde un concepto para que tengamos una idea de lo que estamos tratando y de sus distintas definiciones de acuerdo a distintas clasificaciones que se han realizado. Y también nos introduce sobre todo categorías analíticas, sobre todo 2 dimensiones, el tiempo y el espacio como 2 elementos importantes para tratar de entender el fenómeno delictivo. Evidentemente hay diferentes maneras de aproximarnos a este fenómeno, pero uno de ellos es a través de ello. Y bueno, y uno de los espacios que señala sobre todo son el tema de las fronteras. En mi caso, por mi sesgo, por ser fronterizo y por vivir en la frontera norte y hacer investigación en la frontera norte, me parece sumamente relevante la inclusión de estas zonas, sobre todo por las características que representan en términos de particularidades que se dan en la frontera norte. Y que, bueno, en este mismo prólogo, la doctora Davis nos habla de algunas características de este fenómeno y que sobre todo está muy vinculado a los fenómenos que se presentan en las fronteras. Como ya se señalaba de inicio, la frontera norte y la frontera sur, aunque son muy distintas en algunos elementos, en algunas escalas o dimensiones, presentan fenómenos muy similares. Sobre todo ser espacios de movilidad de flujos, que pueden ser desde flujos migratorios, flujos de tráfico de drogas, flujos de tráfico de armas, que ya se ha hablado, y que estos elementos, al ser los límites del Estado-Nación, donde el Estado básicamente resguarda la soberanía, contribuye a que estos fenómenos, sobre todo en este caso el tema del robo, presenta características específicas que es importante resaltar y que ello también nos lleva en el sentido de que la manera en que lo abordemos, lo podamos combatir o lo podamos, es un poco distinto a lo que ocurre en otras regiones del país. Entonces, de ahí es importante que se tomen en cuenta, dado de que las fronteras son espacios donde se cometen distintos tipos de delitos que tienen distintas multiescalas que proceden de fenómenos globales, fenómenos nacionales, regionales y locales. Lo podemos ver en el caso del tráfico de personas, que estos grupos o flujos son multinacionales o globales y que tienen expresiones muy territoriales en contextos de frontera. Lo mismo ocurre con otros fenómenos como puede ser el tráfico de drogas, tráfico de armas. Entonces, en ese sentido, las fronteras representan, en términos conceptuales, espacios muy importantes que considerar en el diseño de la política, y que creo que en ese sentido el libro nos ofrece ese atractivo en términos de esta lógica, de esta idea, como les decía, que nos ayuda, que nos permite tanto a las personas que son tomadores y tomadoras de decisiones y a los que diseñan políticas públicas en el tema de la seguridad, tener una visión distinta de lo que puede ser este tipo de problemática en contextos de frontera. Y bueno, una segunda parte tiene que ver con la introducción general del libro, donde como se les decía, se detallan el objetivo general, que sobre todo busca hacer una investigación sobre las regiones fronterizas, específicamente las zonas del noreste, noroeste y sureste de México, y que incluye evidentemente junto con ello estas entidades que las conforman.
y que bueno, la información sobre todo que ya nos mencionaba del Secretariado Ejecutivo, que creo que es una herramienta de gran valor para que en México podamos hacer este tipo de análisis y que nos permita sobre todo poder desagregar o en términos conceptuales este fenómeno, que es el fenómeno como es el tema del robo, pero en sus distintas dimensiones. Y que bueno, esto nos puede llevar sobre todo a hablar de las interacciones que ocurren en estas regiones y que muchas veces, las observamos a nivel muy micro y solamente lo vemos a nivel de los países vecinos que ocurren, sino que también tiene muchos otros impactos o relaciones al ser parte de estas redes globales de tráficos, como ya decía. Entonces, en este mismo documento, bueno, los autores y las autoras se preguntan cómo cambia el robo en el tiempo y en el territorio, como ya lo señalaba, que son dos dimensiones analíticas muy importantes que nos ofrece el libro y que nos permite a lo largo del mismo ver su comportamiento y nos dan muchos indicadores que nos permiten analizar su comportamiento de este mismo fenómeno y de cada uno de ellos y cada una de las entidades que así lo vemos. Y el documento también en términos conceptuales, en términos metodológicos, reagrupa el fenómeno en 9 subtipos de delito que permite poder un poco acotar este estudio a esos fenómenos y que sobre todo algunos de estos delitos que aparecen como acotados, podemos hablar que son delitos que se presentan con mayor intensidad en la frontera. Podemos hablar como un ejemplo el robo de vehículos, que este tipo de fenómeno puede ocurrir en un contexto de frontera, dado que tenemos países vecinos con diferentes estructuras legales, niveles económicos, sistemas fiscales, y que esto permite el surgimiento de grupos delictivos que pueden transitar con vehículos de un lado a otro de la frontera, pensando que al cometer un delito de este tipo se pueden ser, si cruzan de un lado o de otro, pueden tener menos que pueden llevar a cabo, pues van a ser distintas. Entonces, eso es algo muy importante que creo que nos permite identificar sobre todo determinados tipos de problemáticas que ocurren con mayor intensidad en la frontera y que creo que el libro lo rescata de manera importante. También entre otros elementos que incorpora el libro son estos, los intervalos de análisis, las periodicidades de información anual desde el 2015 al 2020 y que bueno, que se compara mes con mes para cada uno de estos años y que permite también analizar en términos temporales estos elementos. Y que también los mismos indicadores, esos indicadores se construyen a escala distinta. Se compara el nacional con el estatal, etcétera, etcétera, que permite poder tener esa comparación de cada uno de los delitos que se ocurren y ver su comportamiento en el tiempo. Entonces, creo que el otro elemento importante es la inclusión de los rankings y los picos temporales que permiten sobre todo a los tomadores y tomadoras de decisiones poder comparar y analizar en el tiempo cada uno de estos elementos que aquí se presentan. Me parece que en general el libro nos ofrece un gran valor, sobre todo en la medida de su intención, que es importante tener en cuenta, que busca servir como una fuente de información para tomadores y tomadoras de decisiones y en este caso sobre todo principalmente diputados y diputadas de las comisiones de fronteras, frontera norte, frontera sur, de seguridad ciudadana, etcétera, etcétera, centradas en el tema, entonces el cual creo que en ese sentido pues es un elemento
importante de diagnóstico. Y creo que también otro aporte que ofrece es generar pues, documentos, sobre todo a escala regional, que permitan entender los delitos, los fenómenos, su comportamiento en el tiempo y su dinámica en el espacio. Entonces, todo ello, estos elementos nos lo ofrece este documento, y que, bueno, creo que también otro elemento adicional favorable es que esta obra es un insumo analítico actualizable, que creo que eso es algo que es muy importante, que permita una actualización aparentemente muy rápida a lo largo del tiempo, y que permite que los tomadores y las tomadoras de decisión puedan tener elementos de ir cambiando dependiendo de las situaciones que vayan experimentando este tipo de fenómenos. Algunas observaciones que yo haría, sobre todo de un enfoque más académico, es un poco fortalecer el documento en términos conceptuales. Sobre todo hay un desbalance al interior del documento entre la parte teórica y la parte meramente representación de resultados. Creo que se podría buscar potencialmente en un futuro un cierto equilibrio, y por otro lado, creo que también es importante tratar de dar algunas explicaciones en términos de que algunos de los datos de los delitos o de los robos, pues hay un alto subregistro, hay otros que son mucho más confiables, y que pueda hacer que los que entienden sobre el tema puedan tener una idea mucho más precisa de los resultados de lo que se presenta. También creo que, sobre todo en términos de los indicadores, en la mayor parte del libro se nos presentan valores absolutos. Creo que es importante utilizar tasas, homogeneizar un poco las cifras, que permitan sobre todo hacer comparativos las diferencias que podamos hablar en términos poblacionales de las zonas que se estudian. En general, se recomienda esta obra como un documento de consulta que puede ser de enorme ayuda, sobre todo para los tomadores y tomadoras de decisiones, instituciones encargadas de seguridad pública, personas interesadas en general. Entonces, pues felicitaciones a todos los autores, a las autoras y a la institución por esta obra. Muchas gracias. Doctor César, muchas gracias por su detallada descripción del libro. Nuevamente, gracias. Es el turno ahora de la doctora Josefina Pérez. La doctora Josefina Pérez, ella es doctora en Geografía Humana por la Universidad de Sussex, Inglaterra, y maestra en Relaciones Internacionales por la Universidad de San Diego, California. Con estancia de investigación en la Universidad de Turín, profesora de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Tijuana, donde es coordinadora de posgrado. Ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales y ha editado 5 libros. Además de su participación y coordinación en proyectos de investigación a nivel nacional e internacional, es también fundadora e integrante de RECF Fronteras. Doctor Espino, gracias por acompañarnos. Queda usted en uso de la palabra. Buenas tardes, gracias. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí. Quiero sinceramente agradecer a la maestra Graciela Báez Ricardes, secretaria general de la Cámara de Diputados, por el apoyo que siempre nos ha mostrado como equipo de trabajo. Especialmente saludo a la diputada Juanita Guerra por esta oportunidad de presentar nuestras investigaciones en tema de seguridad nacional. También quiero darle las gracias al maestro Omar Ríos por estar aquí presente en representación del secretario de Servicios Parlamentarios. Y bueno, sin lugar a dudas, mi gran agradecimiento para el doctor Felipe de Alba, porque él es el que ha movido todo un grupo interinstitucional para poder obtener un avance en la investigación de trabajo estadístico de una manera innovadora. Y como bien decían hace un minuto, bueno, la posibilidad de tener datos actualizados. También saludo especialmente a los ponentes,
al doctor César Fuentes por haber aceptado participar en esta mesa, y a la maestra Keila Morales, que me da mucho gusto conocerla por este medio. Y bueno, pues para iniciar, quiero comentarles que este trabajo no pudo haber sido realizado sin la gran colaboración del ingeniero Winnick Morales y de Eileen Miranda, junto con el expertise en materia de seguridad del maestro David Pérez Esparza, o doctor David Pérez Esparza, y el liderazgo del doctor de Alba. Quiero, antes de iniciar, hacer este reconocimiento porque, como bien decía la maestra Keila Morales, desde el secretariado se ha hecho un gran esfuerzo en la recopilación de las estadísticas y sobre todo el estudio y la reformulación de la metodología. Esto nos ha permitido trabajar con esos datos y desde ahí poder plantear una nueva metodología que es solo a partir del uso de programas como Python, que pueden darnos esa posibilidad de trabajar de una manera más precisa los temas que nos interesan, ¿no? En este caso muy particular, la idea de trabajar sobre la frontera norte y sobre la frontera sur es a partir de un trabajo previo, porque esto es una secuencia, como bien decía el doctor de Alba, de una serie de trabajos. Anteriormente ya se presentó los libros, o ya están publicados, sobre el delito a nivel nacional y a nivel municipal. Y entonces, a partir de ahí, hubo una serie de datos que nos llamaron mucho la atención sobre el tema de lo que es la frontera norte y la frontera sur. Entonces, este esfuerzo viene ya de un ejercicio de investigación previo que nos permitió acercarnos a una realidad muchísimo más precisa y que nos vamos alejando de mitos. A mí, personalmente, después de haber llegado a Tijuana hace 30 años, me preocupa mucho el mito de la violencia de Tijuana, de la violencia de Ciudad Juárez, de la violencia de Matamoros, de la violencia de toda la frontera norte, sin ser específicos a qué nos referimos con violencia, qué tipo de delitos, cuál es su magnitud y sobre todo la parte geográfica. Creo que hay que rescatar lo que nos comentaba la doctora Diane Davis, este término de la extraterritorialidad de los vínculos del crimen organizado, de cómo tiene una expresión a nivel territorial, es muy importante para la toma de decisiones, pero sin el dato exacto, sin las fuentes estadísticas trabajadas, es imposible. Créanme que a partir de varios trabajos de investigación en donde hemos intentado hacer un diagnóstico preciso sobre lo que es la violencia y sus campos de acción, es difícil al no tener los datos confiables. Comentaba ahorita el doctor César Fuentes que, bueno, hay datos que no pueden ser de todo confiables porque precisamente tenemos un problema de denuncia. Pero esto ya está explicado en el libro y considerado. No debemos, o bueno, más bien debemos de tomar en cuenta los datos que ya el día de hoy están presentados como un acercamiento precisamente a esa realidad. Bueno, entonces quisiera yo retomar del prólogo de la doctora Davis, en donde nos dice que esta es una reflexión sobre la práctica del robo, tanto como una transgresión a un orden establecido en las leyes, un delito, como un acto que implica tensión socioemocional entre el agresor y la víctima. Por ello, el acto de robo define el territorio como una incidencia, tanto como a la práctica social recurrente, una temporalidad, y como expresión de toda clase de relaciones, una interacción en entornos sociales específicos. De ahí que después de los trabajos previos que realizamos sobre
el delito y que aparece el delito del robo como uno de los de mayor incidencia, tenemos preguntas de investigación que inician con el robo. Puede ser explicado desde múltiples enfoques que estamos seguros todos ellos contribuyen a un debate académico e institucional de la más alta prioridad. Pero nuestra preocupación específica radica en una serie de interrogantes que estamos tratando de responder en este libro. ¿Cómo se explica el robo en México según la incidencia delictiva de años recientes? ¿Cuáles son sus ejes temporales? ¿Cuáles son sus expresiones locales en el territorio nacional? ¿Se trata de uno o varios fenómenos que se expresan en alguna forma de regularidad, de ciclos o de continuidades? Si con ello pueden encontrarse sus rasgos temporales, ¿existen características definidas por la territorialidad de sus expresiones fronterizas? Y si es así, estas expresiones específicas tienen también ciclos o continuidades. Entonces, a partir de estas preguntas, el libro se organizó, como ya digo, a grandes rasgos se explicó anteriormente, en una primera etapa en donde denominamos tiempo, ranking y picos temporales. Ahí se elabora un ranking de las 9 variantes de robo con las cifras más altas. Se presentan variantes del robo según un orden de incidencia, de mayor a menor. También se muestra un comparativo entre 2015 y 2020. Esto para precisamente analizar las tendencias y los picos que pudiéramos identificar entre este periodo. Así, estamos haciendo una evaluación de los cambios que se da en este transcurso del periodo que hablamos entre las regiones. Después, mediante rankings por región y por cada año, se destacan 5 variantes de robo con las cifras más altas. Para completar esta primera sección, igualmente, para cada región, se sigue la evolución de meses continuos desde enero 2015 hasta diciembre del 2021. Esto gracias precisamente a la posibilidad de actualizar los datos. De hecho, ahora mismo podríamos ya estar actualizándolos para este mes y en un dashboard que bueno, el doctor Felipe de Alba también considera que es uno de los proyectos que deberá llevar a cabo el CESOP y que creo que ya están incluso realizando uno de ellos, que nos permite precisamente tener un acceso a los datos de primera mano y de manera inmediata. En una segunda sección se denomina el lugar en los flujos delictivos. Aquí se presenta un análisis pormenorizado de las variantes de robo en las entidades fronterizas del país, del norte y del sur, conforme a varios criterios. En el primero, se presenta un ranking de las 32 regiones del país según la incidencia de delitos de robo en el periodo 2015-2021. En el segundo es un comparativo de la suma anual de cada variante de robo en 2015 con la de 2020 para encontrar características delictivas de la zona norte y sur. En la tercera sección se elabora un ranking anual de entidades por frontera según años continuos, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Finalmente, se elaboran entonces visualizaciones de las entidades fronterizas para mostrar análisis mensuales de variantes con mayor incidencia en cada entidad. Esta idea de presentarlo de manera mensual era precisamente para encontrar si existían patrones, darle respuesta a esta pregunta de investigación, si existía una tendencia que pudiéramos visualizar en donde un mes o dentro de un año fue el de mayor índice en cuanto a los delitos que se estaban tratando. Entonces, algo que aquí nos llama mucho la atención finalmente de lo que son los resultados, y como bien decía el doctor César Fuentes, es que sí, aquí no presentamos los datos con tasas, ya lo hicimos anteriormente en los otros libros, pero aún a nivel de totales,
números relativos, encontramos que, por ejemplo, Baja California es uno de los que está en los primeros índices, pero antes de ello, y seguramente por tema de número de población, está México, el Estado de México y la Ciudad de México. Pero antes de Baja California está Jalisco, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, el Tamaulipas, que también ha sido otro de los estados en donde se ha hablado de una mayor incidencia de violencia, que está después de Quintana Roo en este ranking, ¿no? Y después de Nuevo León, y después de Michoacán, y después de Morelos, y después de Veracruz. Entonces, tenemos aquí una fuente de información que nos permite visualizar exactamente cuál es el grado de incidencia de lo que es el delito de robo. Ahora bien, el otro tema que comentaba la doctora Davis, y que precisamente por eso me invitan a trabajar en este proyecto, es que el contexto definitivamente marca mucho de las tendencias y del comportamiento del delito, tanto a nivel de frontera norte como de frontera sur. Y algo interesante que también queríamos revisar, bueno, y lo hicimos, es que tanto las dinámicas del contexto de la frontera sur inciden en las dinámicas delictivas de la frontera norte. Entonces allí encontramos que realmente hay son dinámicas completamente opuestas. Sin embargo, el tema de flujos, como pudiera ser el de flujo de migrantes o la misma flujo de tráfico de drogas, podría tener una incidencia o podría tener una correlación a nivel de frontera norte. ¿Cómo? Porque estamos haciendo este análisis de las prácticas sociales. Un ejemplo es el narcomenudeo. El narcomenudeo que se ha expandido de una manera muy importante en ciertas zonas del norte del país, de la frontera, y que por consumo hay incluso una práctica de robo para adquirir efectivo y hacer compra de droga, ¿no? Entonces, ese podría ser un ejemplo de cómo podemos hacer correlaciones en cuanto a este tráfico. Pero en cuanto al contexto, es sumamente diferente y necesita de manera particular ser atendido. No sé qué tanto tiempo me queda, pero quería compartirles aquí algunos datos que me parecen interesantes. Y es que en el periodo de enero de 2015 a diciembre del 2021, la variante de robo de vehículos y de autopartes estuvo en el primer lugar en los estados de Baja California, seguido de Chihuahua y Chiapas. Pero precisamente en términos de la variación, estamos hablando en Baja California de 103,290 incidencias, frente a Chihuahua, que está en el segundo lugar, de 32,496, y comparando con Campeche, pues son 3,450. Entonces, cabe destacar que Baja California representa el 48,5% del robo de vehículos y autopartes en el conjunto de las entidades de la frontera norte. Es decir, particularmente tenemos un delito que requiere de atención particular y especial. Ahora, en términos de la comparación, hablábamos de que en la frontera sur, en el periodo de 2015 a diciembre del 2021, pues el robo de ganado y el robo de transporte público era el de una mayor incidencia. Sin embargo, el resto de las variantes de robo, registra incidencias más altas que en la frontera sur, que en la frontera norte. Y hablando de la frontera norte, las incidencias más altas de todas las variantes de robo fueron entre 2015 y 2017. Sin embargo, a partir de 2018 hay un franco descenso en términos del delito de robo.
Así tenemos ahí de una manera registrada en este libro, en el caso de la frontera norte, por ejemplo, el robo a casa habitación, que ocupa el tercer lugar en todo el periodo que se estuvo analizando, es decir, de 2015 a 2021, existieron 27.374 casos, mientras que en 2021 acumuló 12.831, es decir, una disminución del 54%. Creo que para ir cerrando, creo que es importante que en este precisamente trabajo de comparación, algo que nos preocupa es que tenemos estados como Quintana Roo y Campeche que en lugar de disminuir y que siga la tendencia como en otras ciudades de la frontera norte hacia abajo, la tendencia es hacia arriba, ¿no? Es positiva, es decir, hay un incremento del delito de robo. Particularmente yo les recomiendo a los asesores de los diputados que cuando se trate de trabajar temas de seguridad pública, tomen de referencia este libro en cuanto al delito, la frontera sur, la frontera norte. A nosotros como grupo de investigación de Red Fronteras y que en este momento tenemos un proyecto financiado por CONACYT sobre comparaciones de frontera a nivel internacional, ha sido sumamente rica la comparación y la contextualización de diferentes fronteras y de cómo se visualiza el delito. Muchas gracias. Doctora Josefina, muchas gracias por su explicación, por su participación en el libro y su detallada visión de la situación en ambas fronteras. Muchísimas gracias. Con esta última intervención concluimos ya el análisis de los panelistas de la exposición del libro y deseamos agradecer puntualmente la presencia nuevamente de la diputada Juanita Guerra, de la diputada Maribel Villaseñor, de la diputada Araceli Celestino Rosas y del diputado Juan del Mazo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Agradecemos también el apoyo que nos brinda la maestra Graciela Báez Ricard, secretaria general de la Cámara, al maestro Omar Ríos por estar aquí con nosotros, en sustitución del secretario de Servicios Parlamentarios, licenciado Hugo Rosas Cristian. Por supuesto, agradecemos siempre la presencia de nuestros amigos del canal del Congreso por su infatigable apoyo que nos brindan siempre de difundir todos los eventos. Y agradecemos también al personal del CESOP por su participación en el libro y por su participación aquí en este evento. Muchísimas gracias. Siendo la 1:46 p.m, clausuramos este evento. Le damos a todos las gracias. Buenas tardes, enhorabuena. Muchas gracias. Gracias.